El gobierno estadounidense levantó este domingo las sanciones al gigante ruso del aluminio Rusal y su filial en más, 2 compañías controladas hasta ahora por el multimillonario Oleg Deripaska, incluido por Washington en una lista negra de oligarcas cercanos al Kremlin. El Departamento del Tesoro explicó en un comunicado que ambas compañías redujeron la participación de Deripaska y aceptaron acoger en el seno de su consejo de administración a personalidades independientes procedentes de Estados Unidos y la Unión Europea. Según el acuerdo, el magnate reducirá sus acciones en esas compañías por debajo del 50% y sus derechos de voto se situarán en torno al 35%. Las sanciones se mantendrán contra Deripaska, conocido por su buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Recientemente, la justicia rusa detuvo a una mediática escort bielorrusa conocida como Nastia Rivka, alias de Anastasia Basukevich, que había amenazado con revelar información comprometedora sobre el oligarca y su presunta vinculación a la injerencia del Kremlin sobre las elecciones estadounidenses. La joven dijo que tenía piezas ausentes del rompecabezas sobre la ayuda que se habría prestado a Trump, pero luego se retractó y fue liberada. La decisión sobre las sanciones del Departamento del Tesoro provocó indignación de los congresistas demócratas en Estados Unidos, que se oponen al acuerdo con las compañías de Deripaska. El empresario mantiene relaciones de negocios con Paul Manafort, el exdirector de campaña de Trump, condenado en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016. Una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó este mes para impedir que el gobierno de Donald Trump levantara las sanciones a esas compañías, con 362 votos a favor y 53 en contra, entre ellos muchos republicanos. Pero ese esfuerzo fracasó en el Senado, donde faltaron 3 votos para lograr los 60 necesarios con el fin de aprobar una resolución destinada a detener la relajación de las sanciones. Rusal es el primer productor de aluminio del mundo. Sus precios se dispararon tras la imposición de las sanciones estadounidenses en abril, aumentando los costes de varias empresas, entre ellas de fabricantes de automóviles. El Tesoro estadounidense decidió además levantar las sanciones contra la compañía energética JSC Eurosibenergo, vinculada también a Deripaska. Con información de AFP+, más sobre este tema. Rusia liberó a Nastia Rivka, la escort que afirmaba tener secretos sobre la relación entre Donald Trump y el Kremlin. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 agentes de la inteligencia militar rusa por influir en elecciones y casos Skripal.